Educational Plan Learn Together at Home, Week 10 and 11. Aprendamos juntos desde casa, semana 10 y 11 del segundo parcial, primer trimestre, tercero técnico, comercialización y ventas. Bienvenidos a tu clase de inglés. Yo soy la licenciada Tatiana Treyes. The main topic is Market Research. El tema principal es investigación de mercado. Reason for doing marketing research. Razones para hacer una investigación de mercado. Understanding the market in an extremely competitive environment, organization needs to understand how to the market they operate in words. This understanding needs to include current customer, current competitors, potential customer, potential competitor. The effects of external influence, for example, the economy, politics, population growth or decline. Comprensión del mercado en un entorno extremadamente competitivo, las organizaciones deben comprender cómo funciona el mercado en el que operan. Esta comprensión debe incluir clientes actuales, competidores actuales, clientes potenciales, competidores potenciales, los efectos de las influencias externas, por ejemplo, la economía, la política, el crecimiento o la disminución de la población, etc. It is only through understanding, or at least attempting to understand, such a different group that an organization can both anticipate and read to changing situations. Es solo a través de la comprensión, o al menos intentando comprender tan diferentes grupos que una organización pueda anticipar y reaccionar ante situaciones cambiantes. Forecasting. Marketing research is a way of creating information in a way that helps us to forecast, to predict what is going to happen to our business in the future. For example, there is a little value in a company producing millions of a particular toy. If the market research suggests it will only sell a few thousand. Of course, the situation may change, especially if the product becomes well known through word of mouth and becomes a major success within the marketplace. However, if the initial marketing research shows that there is not a lot of interest in the products, it would be unwise for the company to produce large volumes. The products will simply stockpile in a warehouse, losing value while incurring warehousing costs. Pronóstico. La investigación de mercados es una forma de crear información de una manera que nos ayuda a pronosticar, predecir lo que sucederá con nuestro negocio en el futuro. Por ejemplo, hay poco valor en una empresa que produce millones de juguetes en particular. Si la investigación de mercado sugiere que solo venderá unos pocos miles, por supuesto la situación puede cambiar, especialmente si el producto se da a conocer a través del boca a boca y se convierte en un gran éxito del mercado. Sin embargo, si la investigación de mercado inicial muestra que no hay mucho interés en el producto, no sería prudente para la empresa que produjera grandes volúmenes. El producto simplemente se almacenará en un almacén, perdiendo valor al incurrir en costos de almacenamiento. Improving return on investment. Companies should continually seek to improve their profitability. In other words, they need to use their resources both efficiently and effectively. Of course, that does not mean operating at survival level, with, for example, the smallest possible number of employees. That would be very risky. However, companies should consider ways of improved return on investment. This is particularly the case where a lot of money has been invested in research and development to create the product or service in the first instance. Mejorando el retorno de la inversión. Las empresas deben buscar continuamente mejorar su rentabilidad. En otras palabras, necesitan utilizar sus recursos de manera eficiente y eficaz. Por supuesto, esto significa operar al nivel supervivencia, como por ejemplo, el menor número posible de empleados, que eso sería muy arriesgado, pero sin embargo las empresas particularmente deben considerar formas de mejorar el retorno de inversión.
En el caso cuando hay mucho dinero, se ha invertido en investigación y se desarrolla poco para crear el producto o servicio en primera instancia. Exploiting new market opportunities. Marketing research is not only about current problems. As we have already noted, it can be used for forecasting market demand. Moreover, it can be used to discover possible gaps within the market for new products and services. Explotación de nuevas oportunidades de mercado. La investigación de mercados no se trata solo de problemas actuales, como ya hemos señalado. Se puede utilizar para pronosticar la demanda del mercado. Además, se puede utilizar para descubrir posibles brechas en el mercado de nuevos productos y servicios. Conducting Market Research. Customer Profile. Customer Profile. A market segment consists of people with common characteristics. The more you know about them, the better strategy you can develop for researching them. A very useful part of analyzing your data is the creation of a customer profile. A customer profile is a description of characters of the person or company that is likely to purchase a product or service. A customer profile can help you understand what you need to do to meet customer demand. Customers may be profiled based on many people types of data, including demographic, psychographic, use-based data, and geographic data. Perfil del cliente. Un segmento de mercado está formado por personas con características. Cuando más sepa sobre ellos, mejor estrategia se puede desarrollar para investigarlo. Es muy útil para analizar todos sus datos y la creación de un perfil de un cliente. Un perfil de un cliente es una descripción de las características de la persona o empresa que probablemente comprará un producto o servicio. Un perfil de un cliente puede ayudarlo a comprender lo que debe hacer para satisfacer la demanda del cliente. Los perfiles de los clientes pueden basarse en muchos tipos de datos, incluidos datos demográficos, psicográficos, basados en el uso de datos geográficos. Demographic data. They describe a group of people obtained on their age, marital status, family size, ethnicity, gender, profession, education, and income receives that name demographic. Woman business owners between the age of 25 and 40 who earn at least $50,000 per year is an example of a market segment based on demographic data. Datos demográficos son aquellos que describen a un grupo de personas en términos de su edad, estado civil, tamaño de familia, etnia, género, profesión, educación e ingresos que reciben el nombre demografía. Las mujeres propietarias de empresas de entre 25 y 40 años que ganan al menos $50,000 al año es un ejemplo de un segmento de mercado basado en datos demográficos. Psychographic data that describe a group of people in terms of their tastes, opinion, personality traits, and lifestyle habits receive the name psychographics. People who prefer to live in a downtown setting and whose musical preference is jazz is an example of a market segment based of psychographic data. Datos psicográficos son aquellos que describen a un grupo de personas en términos de sus gustos, opiniones, rasgos de personalidad y hábitos de estilo de vida que reciben el nombre psicografía. Las personas que prefieren vivir en un entorno céntrico, cuya preferencia musical es el jazz, es un ejemplo de segmento de mercado basado en datos psicográficos. Use-based data. Data that helps you determine how often potential customers use a particular service is called use-based data. If you were starting a travel agency, you would want to know how often your potential customers travel. Base de datos. Los datos que le ayudan a determinar la frecuencia con la que los clientes potenciales utilizan un servicio en particular se denominan datos basados en el uso. Si estuvieras iniciando una agencia de viajes, querrías saber con qué frecuencia viajan sus clientes potenciales. Geographic data. Data that helps you determine where your potential customers live and how far they will travel to do business, which you receive the name geographic data. If you were thinking of opening a coffee shop
It would be important for you to know that people are not willing to drive more than 1 mile for coffee. Datos geográficos. Son los datos que te ayudan a determinar dónde vive el cliente potencial y qué tan lejos viajaría para hacer negocios con usted, recibiendo el nombre de datos geográficos. Si estuviera pensando en abrir una cafetería, sería importante que sepa que la gente no está dispuesta a conducir más de 1 milla para tomar café. Sample customer profile for sporting goods store. The activity that you have to do are: fill the gap in the sentences using the correct word and paragraphs from the box below. Word of mouth, efficiently, potential return, background check, anticipate, effectively, warehouse, incur, stockpile. La actividad que tienes que hacer es la siguiente: llena los espacios en blanco en las opciones, en las oraciones, usando las diferentes frases correctas en el cuadro a continuación. Boca a boca, eficiente, potencial, retorno, quiebra, anticipar, eficazmente, almacén, incurrir, almacenar. Literal A. Un cliente es alguien que aún no le compra, pero que podría hacerlo en el futuro. Literal B. Una situación ocurre cuando sabes que algo va a suceder y actúas antes de que suceda. Literal C. Ocurre cuando la gente habla de algo, por ejemplo, un nuevo producto, entre ellos, de modo que ese producto es conocido. Literal D. Cuando se almacena una gran cantidad de productos listos para su uso. Literal E. Es un lugar donde se almacenan las mercancías. Literal F. Cuando sus acciones significan que tienen que pagar por algo, generalmente innecesariamente. G. Cuando hace algo, lo hace de una manera que no pierde tiempo, esfuerzo o dinero. Literal H. Cuando haces algo, lo haces de una manera que produce efectos que pretendías. Literal I. De la inversión es la ganancia que se obtiene cuando inviertes algo. Literal J. Ocurre cuando una empresa o persona no puede pagar lo que debe. Your teacher has asked you to choose a new product to launch in the market. Tu profesor te ha pedido que elijas un nuevo producto para lanzarlo al mercado. How would you research this? Make a list of the things you will need to find out and how you will get the information you need. ¿Cómo investigarías esto? Haz una lista de todas las cosas que tú consideras necesario averiguar y cómo obtendrías la información que necesitas. Name 4 types of customer data that use in developing a customer profile. Nombra 4 tipos de datos de clientes que se utilizaron para desarrollar un perfil del cliente. Who's your typical customer? Write a profile of this person. ¿Quién es tu cliente habitual? Escribe un perfil de esta persona. Remember to put the name of the activity, the day, and if possible, the name of the teacher, and place it in the folder. You can use a Word document to carry out the activity. Recuerda poner el nombre de la actividad, el día y, si es posible, el nombre de tu profesor y luego guárdalo en tu portafolio. Tú puedes usar el documento de Word que tu docente te facilita. Thank you for everything.